Acababa de firmar la escritura de mi casa nueva cuando mi nuera Dulce llegó con un camión de mudanza y me dijo: «Suegra, esta será la casa de la familia, vamos a compartir el espacio». En ese momento supe que tendría que decir las palabras más duras de mi vida, palabras que la harían llorar, pero que cambiarían todo para siempre. Mi nombre es Julieta, tengo 62 años, y jamás pensé que a esta edad tendría que enfrentar la traición más dolorosa de mi vida. 3 días antes había cumplido el sueño de 40 años. Comprar mi propia casa. Una casa pequeña pero hermosa, con jardín al frente y una cocina amplia donde imaginaba preparar las cenas dominicales para mi único hijo Eduardo y sus 3 nietos. Durante 4 décadas, mi difunto esposo Miguel y yo habíamos ahorrado cada centavo para este momento. Trabajé limpiando oficinas por las noches, él en la construcción bajo el sol ardiente. Guardábamos el dinero en una vieja lata de café, contando y recontando esos billetes arrugados mes tras mes. $500 aquí, 300 allá, a veces solo 50 cuando las cosas estaban muy difíciles. Miguel murió hace 8 meses sin ver nuestro sueño cumplido. Cada mañana me despertaba en nuestro pequeño apartamento alquilado, mirando hacia la ventana y susurrándole: «Ya falta poco, amor, ya falta poco». Cuando finalmente reuní los $90,000 para el enganche, sentí como si él estuviera ahí conmigo, sonriendo. La casa quedaba en un barrio tranquilo, con árboles grandes y vecinos amables. Tenía 2 habitaciones, un baño renovado y esa cocina que tanto había soñado. Las paredes estaban pintadas de color crema, los pisos de madera brillaban con la luz del sol que entraba por las ventanas. Era perfecta para empezar mi nueva vida como viuda. Eduardo parecía feliz por mí cuando le conté la noticia por teléfono. «Mamá, me alegra tanto que por fin tengas tu propio lugar», me había dicho con esa voz cariñosa que recordaba desde que era niño. Por eso no sospeché nada cuando me dijo que vendría con Dulce y los niños a conocer la casa el día después de que yo recibiera las llaves. Esa mañana me levanté temprano, nerviosa pero emocionada. Me puse mi vestido verde favorito, el que Miguel siempre decía que me hacía ver más joven, y preparé café y galletas caseras. Quería que todo fuera perfecto para mostrarles mi nuevo hogar. Coloqué flores frescas en la mesa del comedor y acomodé los pocos muebles que había logrado comprar. A las 10 en punto escuché el motor de un camión grande deteniéndose frente a mi casa. Miré por la ventana y vi a Dulce bajándose del asiento del copiloto, seguida por Eduardo y los 3 niños. Pero lo que me confundió fue ver a 2 hombres comenzando a bajar muebles del camión, un sofá, cajas etiquetadas, hasta una cuna. Salí a recibirlos con una sonrisa, pero algo en la expresión de Dulce me hizo sentir un escalofrío. Tenía esa mirada decidida que yo conocía bien, la misma que ponía cuando quería salirse con la suya. «Suegra», gritó acercándose hacia mí con los brazos abiertos. ¡Qué emoción! Esta casa es perfecta para todos nosotros. Ya verás qué bien nos vamos a organizar aquí. No entendí sus palabras al principio. ¿Cómo que todos nosotros?, pregunté mientras veía a los cargadores subir el sofá por las escaleras del frente. Dulce sonrió como si fuera lo más natural del mundo. Eduardo y yo lo hemos estado platicando. Con la crisis económica y todo, decidimos que lo mejor es que vivamos juntos. Tú necesitas compañía después de quedarte viuda, y nosotros necesitamos ahorrar dinero. Es perfecto, ¿no te parece? Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Pero Dulce, yo no. Nadie me preguntó. Ay, suegra, no te preocupes por los detalles, me interrumpió mientras dirigía a los cargadores hacia la entrada principal. Ya está todo decidido. Eduardo, dile a tu mamá que deje de preocuparse. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, me miró y simplemente se encogió de hombros. Mamá, Dulce tiene razón. Es lo más práctico. Además, así estarás acompañada. En ese momento, parada en el umbral de la casa que tanto había soñado, viendo cómo extraños entraban con muebles que no eran míos, entendí que mi vida estaba a punto de cambiar de la manera más cruel posible. Dulce, por favor, creo que hay un malentendido, logré decir con la voz temblorosa mientras veía cómo los cargadores pasaban junto a mí llevando cajas marcadas con cuarto de los niños y cocina de Dulce. Esta es mi casa. La compré con mis ahorros, con el dinero que Miguel y yo guardamos durante 40 años. Mi nuera se detuvo en seco y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ay, suegra, claro que es tu casa. Nadie dice lo contrario.
Pero una casa tan grande para una sola persona, ¿no te parece un desperdicio? Además, piensa en los niños. Necesitan un lugar estable donde crecer. Los 3 nietos corrieron hacia el jardín gritando de emoción. Sofía, de 8 años, se acercó corriendo y me abrazó las piernas. Abuela Julie, qué padre que vamos a vivir contigo. Papá dice que ahora podré tener mi propio cuarto. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. ¿Cómo podía explicarle a esta niña que nadie me había consultado? ¿Cómo podía ser la abuela mala que destruyera su ilusión? Eduardo, le dije a mi hijo tratando de mantener la calma, necesito hablar contigo a solas. Pero Dulce se interpuso entre nosotros. No hay nada que hablar en privado, suegra. Somos familia. Todo se habla en familia. Su tono había cambiado completamente. Ya no era la nuera dulce y considerada que fingía ser delante de otros. Esta era la Dulce real, la que yo había visto en pequeños destellos durante los últimos 5 años. Eduardo parecía incómodo, pero no se atrevía a contradecir a su esposa. Había cambiado tanto desde que se casó con ella. Antes era un hombre seguro, decidido. Ahora parecía caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra para no molestar a Dulce. Mamá, ya está decidido, murmuró sin mirarme a los ojos. Cancelamos el contrato de renta de nuestro apartamento. Los niños ya están emocionados. No podemos echarnos para atrás ahora. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos. ¿Sin preguntarme? Sin siquiera consultarme si yo quería compañía. Suegra, intervino Dulce con voz melosa pero firme, usted está muy sensible desde que enviudó. No está pensando con claridad. Eduardo y yo tomamos esta decisión porque la queremos y nos preocupamos por usted. Una mujer de su edad no debería vivir sola. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Una mujer de mi edad. Como si fuera una inválida, como si no pudiera cuidar de mí misma después de haber trabajado toda la vida, después de haber criado a un hijo, después de haber cuidado a Miguel durante su enfermedad hasta el último día. Los cargadores siguieron entrando y saliendo de mi casa como si fuera la cosa más natural del mundo. Instalaron la cuna en lo que iba a ser mi cuarto de costura. Colocaron el sofá gigante de Dulce en medio de mi pequeña sala, tapando completamente la ventana por donde entraba la luz de la mañana. Llenaron mi refrigerador nuevo con sus cosas, reemplazaron mis pocos platos con su vajilla completa. Mira, suegra, me dijo Dulce mientras supervisaba la instalación de su pantalla enorme en mi sala, ya que vamos a vivir juntas, necesitamos establecer algunas reglas básicas para que todo funcione bien. ¿Reglas? ¿En mi propia casa? Primero, los horarios. Los niños necesitan rutina, así que nada de televisión después de las 9. Segundo, la cocina. Yo me voy a encargar de todas las comidas porque tengo experiencia alimentando a una familia grande. Tercero, los gastos se van a dividir equitativamente entre todos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Dividir los gastos? Pero si esta es mi casa, yo pago la hipoteca. Exacto, usted paga la hipoteca, pero nosotros pagaremos todo lo demás. Luz, agua, gas, comida, internet. Sale más caro mantener una familia de 5 que solo a una persona, ¿no le parece justo? Eduardo asintió como si fuera lo más lógico del mundo. Mi propio hijo, diciéndome cómo vivir en la casa que yo había comprado con el dinero que su padre y yo habíamos sudado durante 40 años. Y cuarto, continuó Dulce mientras organizaba sus cosas en mi cocina, necesitamos privacidad familiar. Los domingos serán solo para nosotros 4. Usted puede aprovechar para visitar a sus amigas o ir a la iglesia. Me quedé sin palabras. En menos de 2 horas, había pasado de ser la dueña orgullosa de mi primera casa a ser una huésped tolerada en mi propio hogar. Esa tarde, mientras Dulce organizaba su ropa en el closet principal y Eduardo instalaba la televisión de los niños en lo que había sido mi futuro cuarto de lectura, me senté en un rincón de lo que antes era mi cocina y traté de procesar lo que había pasado. Llamé a mi hermana Elena, que vive en otro estado. Julie, ¿estás loca?, me gritó por teléfono cuando le conté. ¿Cómo los dejaste hacer eso? Es tu casa. No sé qué hacer, Elena. Si me opongo, van a pensar que soy una suegra egoísta. Y los niños ya están tan felices. Al diablo con lo que piensen. Esa casa la pagaste tú.
Miguel y tú trabajaron como burros para conseguir ese dinero. Pero cuando colgué el teléfono, la realidad era la misma. Dulce había transformado mi hogar en el suyo, y mi hijo la apoyaba en todo. Esa noche, acostada en el pequeño cuarto que me habían asignado, el más pequeño de la casa, por supuesto, escuché a través de las paredes delgadas como Dulce le decía a Eduardo: ya verás que tu mamá se acostumbra. Solo necesita tiempo para aceptar que ya no está sola. Aceptar. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera la que había llegado sin invitación a irrumpir en la vida de alguien más. Esa fue la primera noche que lloré en silencio en mi propia casa, preguntándome cómo había llegado a esto, y sin saber que era apenas el comienzo de una pesadilla que me haría descubrir de que estaba realmente hecha. Los primeros días en mi propia casa se convirtieron en una tortura silenciosa que jamás había imaginado. Dulce se había apoderado de cada rincón como si fuera una invasión militar perfectamente planeada. A las 6 de la mañana, me despertaba el ruido de la licuadora preparando los batidos de proteína de Eduardo. Para las 7, los gritos de los niños peleándose por el baño me recordaban que ya no era dueña ni de mis propias mañanas. «Buenos días, suegra», me saludaba Dulce cada mañana con esa sonrisa falsa, mientras yo intentaba prepararme una taza de café en lo que antes era mi cocina. «Ay, disculpe, pero necesito usar la cafetera para el desayuno de los niños. ¿No le molesta esperarse un ratito?» Un ratito se convirtió en una hora. Una hora se convirtió en que yo terminara desayunando las sobras de cereal aguado que dejaban los niños, parada junto al fregadero porque todos los asientos de mi mesa del comedor estaban ocupados por la familia perfecta de Eduardo. La segunda semana fue peor. Dulce comenzó a reorganizar todo. Mis pocos adornos desaparecieron, reemplazados por sus fotografías familiares. Las cortinas que tanto me había costado elegir fueron sustituidas por las suyas, más modernas y funcionales. Hasta mis plantas del jardín fueron reubicadas para hacer espacio al juego inflable de los niños. «Suegra, espero no le moleste, pero moví algunas de sus cositas», me decía mientras empacaba mis recuerdos en cajas que terminaban arrumbadas en el garaje. «Es que necesitamos espacio para las cosas importantes de los niños». Mis cosas ya no eran importantes. Los platos que Miguel me había regalado en nuestro 20º aniversario fueron guardados para las ocasiones especiales. El mantel tejido a mano por mi madre fue reemplazado por uno de plástico más práctico para los derrames. Cada día, un pedacito más de mi identidad desaparecía. Pero lo peor no era la invasión física. Era la psicológica. «Juli, ¿podrías bajar el volumen de tu televisión?», me pedía Eduardo cuando yo intentaba ver mis novelas en las tardes. «Los niños están haciendo tarea». «Suegra, ¿no cree que ya está muy grande para andar en pijama todo el día? Los vecinos van a pensar que no la cuidamos bien», me decía Dulce cuando yo me atrevía a salir al jardín en ropa cómoda. «Mamá, Dulce preparó pescado para la cena. Sé que no te gusta, pero es lo que hay», me informaba mi hijo como si yo fuera una niña caprichosa. Cada comentario era una pequeña muerte. Cada decisión tomada sin consultarme era una puñalada más profunda. En menos de un mes, me había convertido en una extraña en la casa que tanto había soñado. Una tarde, mientras intentaba leer en el único rincón tranquilo que me quedaba, un pedacito del garaje entre las cajas con mis cosas, escuché la conversación que me partió el alma definitivamente. «Eduardo, tu mamá está muy deprimida últimamente», le decía Dulce a mi hijo en la cocina, sin saber que yo podía escucharlos. «Creo que deberíamos buscarle una casa para personas mayores. Un lugar donde tenga compañía de gente de su edad. ¿No crees que es muy pronto? Apenas llevamos un mes aquí». «Ay, mi amor, pero mírala. Anda todo el día arrastrando los pies, no ayuda con nada, y los niños me preguntan por qué la abuela siempre está triste. No es saludable para nadie». Mi corazón se detuvo. Estaban planeando deshacerse de mí. En mi propia casa. «Además», continuó Dulce, «ahora que ya vivimos aquí, podríamos poner la casa a tu nombre. Para protegerla legalmente. ¿Entiendes? Si a tu mamá le pasa algo, los trámites serían más fáciles». Ahí estaba. El verdadero plan. No se trataba de cuidarme o de acompañarme en mi viudez. Se trataba de quedarse con mi casa. «No sé, Dulce. Me siento mal de hacer eso sin hablar con ella. Mi amor, tu mamá ya no piensa con claridad. Es nuestra responsabilidad proteger el patrimonio familiar. Piensa en los niños,
En su futuro. No quieres que tengan seguridad. Eduardo guardó silencio, pero yo sabía que Dulce había plantado la semilla. Conocía a mi hijo. Era bueno, pero débil. Dulce siempre conseguía convencerlo de todo. Esa noche, acostada en el cuartito que me habían asignado, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir viviendo así. No podía permitir que me robaran no solo mi casa, sino también mi dignidad. A la mañana siguiente, mientras toda la familia desayunaba en mi cocina, me paré en la entrada del comedor y pronuncié las palabras que había estado ensayando toda la noche. Necesito que se vayan de mi casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños dejaron de comer. Eduardo se quedó con la cuchara a medio camino. Dulce me miró con una expresión que no había visto antes. Perdón, dijo finalmente. Quiero que tomen sus cosas y se vayan. Esta es mi casa. La compré con mi dinero, y nunca acepté que vinieran a vivir aquí. Dulce se puso de pie lentamente, y por primera vez desde que la conocía, la máscara se le cayó completamente. Suegra, creo que el duelo la está afectando más de lo que pensábamos. Tal vez debería hablar con un doctor. No estoy loca, Dulce. Estoy harta. Harta de que me traten como una estorbó en mi propia casa. Harta de que tomen decisiones por mí. Harta de que me hagan sentir como una intrusa en el lugar que tanto soñé. Eduardo intentó intervenir. Mamá, cálmate. ¿Podemos hablar esto? No, grité por primera vez en meses. Ya no hay nada que hablar. Quiero que se vayan. Hoy. Lo que pasó después fue peor que cualquier pesadilla. Dulce comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de alguien que había sido descubierta. ¿Cómo puede hacernos esto?, sollozó dramáticamente. ¿Cómo puede echar a sus propios nietos? Eduardo, dile a tu madre que está cometiendo un error terrible. Los niños van a quedar traumados. Sofía comenzó a llorar también. ¿Por qué nos corres, abuela? Ya no nos quieres. Mi corazón se desgarró, pero mantuve la posición. Los quiero con toda mi alma, mi niña, pero esto no está bien. Los adultos cometimos errores y ahora tenemos que arreglarlos. Eduardo se levantó de la mesa con la cara roja de ira. Mamá, no puedo creer que seas tan egoísta. Somos tu familia. Preferires vivir sola como una amargada que tener a tu familia cerca. Esas palabras me dolieron más que todas las humillaciones juntas. Mi propio hijo, llamándome egoísta por querer vivir en la casa que había comprado con mi dinero. Si eso es lo que piensas de mí, Eduardo, entonces mejor váyanse ya. La discusión se volvió más fea. Dulce gritaba que yo era una vieja malagradecida. Eduardo me decía que Miguel estaría decepcionado de mí. Los niños lloraban sin entender qué pasaba. Finalmente, después de 2 horas de gritos y lágrimas, se fueron. Pero no sin antes Dulce pronunciar las palabras que me perseguirían durante semanas. Esto no se va a quedar así, suegra. Usted va a necesitar a su familia, y cuando eso pase, no vamos a estar aquí para ayudarla. Cuando se cerró la puerta, me quedé sola en mi casa por primera vez desde la invasión. Debería haber sentido alivio, pero lo único que sentía era un vacío enorme y la certeza de que había perdido a mi familia para siempre. No sabía que ese era apenas el comienzo de una guerra que aún no había empezado, y que Dulce tenía planes mucho más crueles de los que yo podía imaginar. Los primeros días después de que se fueran fueron extraños. Caminaba por mi casa sintiéndome como una fantasma, redescubriendo rincones que habían sido invadidos y ahora estaban vacíos otra vez. Debería haberme sentido aliviada, pero la soledad me pesaba como una losa de cemento sobre el pecho. Intenté llamar a Eduardo al segundo día. Su teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Hijo, soy yo. Solo quería saber cómo están los niños. Llámame cuando puedas. Nunca me devolvió la llamada. Al tercer día probé enviarle un mensaje de texto. Eduardo, ¿cómo están? Encontraron un lugar donde quedarse. El mensaje se marcó como entregado, pero nunca como leído. Al cuarto día, desesperada, le marqué a Dulce directamente. Ella sí contestó, pero su voz era fría como el hielo. ¿Qué quiere, suegra? Solo quería saber si están bien, si necesitan algo. ¿Ahora se preocupa por nosotros? Qué curioso.
Cuando nos echó de su casa no parecía importarle mucho nuestro bienestar. Dulce, por favor, no quiero pelear. Solo quiero saber de los niños. Los niños están bien, sin su ayuda. Eduardo consiguió prestado dinero para rentarnos un departamento pequeño. Los niños tuvieron que dejar sus cuartos y ahora duermen en el suelo, pero supongo que eso no le importa mientras usted esté cómoda en su casota. Cada palabra era como un cuchillo. No digas eso. Yo nunca quise lastimarlos. Claro que no. Solo quería echarnos a la calle. Mire, suegra, Eduardo está muy dolido. Dice que usted le demostró que las cosas materiales son más importantes que la familia. No creo que quiera hablar con usted por un tiempo. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como las lágrimas me quemaban las mejillas. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de mi vida, peores incluso que cuando murió Miguel. Al menos cuando enviudé, tenía el apoyo de Eduardo. Ahora no tenía a nadie. Intenté mantenerme ocupada. Reorganicé la casa, limpié cada rincón que había sido invadido, volví a poner mis cosas en su lugar. Pero por las noches, sentada sola en mi sala viendo televisión, el silencio me asfixiaba. Los domingos eran los peores. Antes de que Miguel muriera, los domingos eran sagrados en nuestra familia. Eduardo venía con los niños, comíamos juntos, jugábamos en el jardín. Ahora los domingos se habían convertido en recordatorios dolorosos de todo lo que había perdido. Una tarde, mientras regaba las plantas que Dulce había movido y que yo había vuelto a su lugar original, mi vecina Aurora se acercó a la cerca que dividía nuestros patios. Hola, Julieta. ¿Cómo está? Hace tiempo que no veo a su familia por aquí. Aurora era una mujer dulce de unos 50 años que siempre me saludaba amablemente, pero con quien nunca había tenido una conversación larga. Ah, hola Aurora. Sí, Eduardo y su familia se mudaron a su propio lugar. ¿En serio? Pero si acababan de llegar. Los niños parecían tan felices jugando en el jardín. No supe qué responder. No podía contarle a una vecina el drama familiar que estaba viviendo. Bueno, ya sabe cómo son estas cosas, murmuré. Aurora me miró con esos ojos perspicaces que tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para reconocer el dolor ajeno. Julieta, si alguna vez necesita hablar, o si se siente sola, puede venir a tomarme un café. Yo también pasé por una época difícil cuando me divorcié. A veces es bueno tener a alguien que escuche. Su oferta me conmovió tanto que estuve a punto de echarme a llorar ahí mismo. Gracias, Aurora. Es muy amable. Pero no fui a su casa. Mi orgullo no me permitía admitir ante una virtual extraña que había echado a mi propia familia y que ahora me arrepentía. El primer mes se convirtió en 2, luego en 3. Mi rutina se había vuelto mecánica: despertarme, desayunar sola, ver televisión, almorzar sola, caminar por la casa vacía, cenar sola, irme a dormir. Los fines de semana eran eternos. Intenté llamar a Eduardo cada semana, siempre con el mismo resultado: buzón de voz. Le mandaba mensajes de cumpleaños a los niños, pero nunca recibía respuesta. Era como si hubiera muerto para ellos. Una noche, después de 3 meses de este infierno silencioso, estaba viendo las noticias cuando escuché ruidos extraños en el jardín. Miré por la ventana y vi a 2 hombres intentando forzar la cerradura de mi puerta trasera. El pánico me paralizó por un segundo, pero logré reaccionar y correr al teléfono para llamar a la policía. Los ladrones se fueron antes de que llegaran los oficiales, pero el susto me duró días. ¿Tiene familia que pueda venir a acompañarla esta noche?, me preguntó uno de los policías mientras revisaba que no hubieran logrado entrar. Tengo un hijo, pero... No supe cómo explicar que mi hijo no me hablaba. Está de viaje. Bueno, tal vez sería bueno que se quedara en casa de algún familiar o amigo por unos días, hasta que veamos si regresan. Cuando se fueron los policías, la realidad me golpeó como un puño en el estómago. No tenía a nadie. Mi hermana Elena vivía a 3 estados de distancia. Mis pocas amigas eran conocidas superficiales del trabajo que había dejado cuando Miguel se enfermó. Y mi único hijo me había borrado de su vida. Esa noche no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía un intruso. Pasé las horas en vela pensando en cómo había llegado a esto. Una mujer de 62 años, completamente sola, con miedo en su propia casa. Al día siguiente,
Con las ojeras marcadas y los nervios destrozados, tomé una decisión desesperada. Manejé hasta el pequeño departamento donde Eduardo había dicho que estaban viviendo. Lo encontré en el directorio y toqué el timbre. ¿Quién es? Escuché la voz de Eduardo por el intercomunicador. Soy yo, hijo. Tu mamá. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que no me iba a contestar. ¿Qué quieres? Su voz sonaba distante, fría, como si fuera un extraño. Solo quería verte. Hablar contigo. Te extraño mucho. Otro silencio. Eduardo, por favor. Solo 5 minutos. Mamá, no es buen momento. Hijo, anoche intentaron robarme la casa. Tuve mucho miedo. No tengo a nadie más. Finalmente, el portón se abrió. Subí los 2 pisos hasta su departamento con el corazón latiendo como tambor. Cuando abrió la puerta, me quedé sin aire. Mi hijo se veía demacrado, había perdido peso, tenía ojeras profundas. Detrás de él pude ver el departamento. Era diminuto, con muebles viejos y maltratados. Hola, mamá. Hola, mi amor. Nos quedamos parados en la puerta, sin saber qué hacer. 3 meses sin vernos habían creado un abismo entre nosotros. ¿Puedo pasar? Dudó, pero finalmente se hizo a un lado. El departamento era deprimente. Una sala comedor minúscula, una cocineta, y supuse que un cuarto donde tendrían que dormir los 5. Los juguetes de los niños estaban amontonados en una esquina, sus libros escolares en el suelo por falta de un escritorio. ¿Dónde están los niños? En la escuela. Dulce salió a buscar trabajo. Nos sentamos en el sofá desvencijado que habían conseguido. El ambiente era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Eduardo, siento mucho lo que pasó. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Mi hijo no me miró. Tenía la vista fija en sus manos. Mamá, me lastimaste mucho. Pensé que podíamos ser una familia, cuidarnos mutuamente. Pero preferiste quedarte sola en esa casa grande antes que tenernos cerca. No fue eso, hijo. Es que llegaron sin preguntarme, tomaron decisiones por mí. Porque te queremos, mamá. Porque nos preocupamos por ti. Ahí estaba de nuevo. La versión de Dulce saliendo de la boca de mi hijo. Intenté explicarle mi punto de vista, pero era como hablar con una pared. Eduardo había sido completamente lavado por su esposa. En su mente, yo era la villana de la historia, la suegra egoísta que había echado a la calle a una familia inocente. Hijo, si quieres, podemos intentar de nuevo. Pero con reglas claras, respetándonos mutuamente. No, mamá. Dulce no va a querer regresar después de cómo la trataste. Y honestamente, yo tampoco estoy seguro de querer volver. Sus palabras me atravesaron como balas. Además, continuó, ya nos acostumbramos a vivir solos. Los niños están adaptándose bien a la escuela nueva. Mentía. Podía verlo en sus ojos. Estaban sufriendo, pero su orgullo no le permitía admitirlo. Me quedé 1 hora más, intentando reconstruir puentes que parecían definitivamente quemados. Cuando me fui, ambos sabíamos que nada había cambiado. En el camino de regreso a casa, manejando por las calles que me habían visto crecer, lloré como no había llorado desde la muerte de Miguel. Me había quedado completamente sola, y lo peor de todo era que no sabía si alguna vez podría recuperar a mi familia. No sabía que la vida me tenía preparada una sorpresa que cambiaría todo para siempre, escondida en el lugar más inesperado de mi propia casa. 2 semanas después de mi dolorosa visita a Eduardo, decidí que era hora de hacer algo que había estado posponiendo desde que compré la casa, revisar completamente el ático. Miguel siempre decía que los secretos de una casa se esconden en los lugares donde nadie mira, y yo había estado tan ocupada primero con la invasión de Dulce y después con mi depresión, que nunca había explorado ese espacio. Era un sábado gris de octubre. Me levanté temprano, preparé mi café en silencio como había aprendido a hacer en estos meses de soledad, y decidí que ese día iba a ser productivo. No podía seguir viviendo como un fantasma en mi propia casa. Subí las escaleras hacia el ático con una linterna en una mano y una escoba en la otra. El espacio era más amplio de lo que esperaba, con vigas de madera que se veían sólidas a pesar de los años. Había algunas cajas viejas que aparentemente habían dejado los dueños anteriores, cubiertas de polvo y telarañas.
Comencé a limpiar metódicamente. Barrer, sacudir, organizando las pocas cosas que había decidido guardar ahí. Fue cuando moví una caja particularmente pesada que algo crujió debajo de mis pies. El sonido era diferente al crujido normal de la madera vieja. Me agaché y examiné las tablas del piso. Una de ellas parecía estar suelta. Cuando presioné con los dedos, se movió ligeramente. Intrigada, busqué algo para hacer palanca y logré levantarla. Debajo había un pequeño hueco, y dentro del hueco, un sobre amarillento envuelto en plástico. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué hacía un sobre escondido en el ático de mi casa? Con manos temblorosas, lo saqué del escondite y bajé a la cocina donde había mejor luz. El sobre estaba dirigido a Miguel Herrera con letra elegante pero desconocida para mí. El remitente decía Bufete Jurídico Mendoza y Asociados y tenía fecha de hace 15 años. 15 años. Miguel nunca me había mencionado haber recibido correspondencia de ningún abogado. Abrí el sobre con cuidado, sin saber si estaba haciendo lo correcto, pero impulsada por una curiosidad que no podía controlar. La carta estaba escrita en papel membretado del bufete. Estimado señor Herrera, nos dirigimos a usted en relación con la herencia de su tío abuelo, don Sebastián Herrera Mendoza, fallecido el 15 de marzo del presente año. Según nuestros registros, usted es el único heredero vivo de la familia Herrera en línea directa. La herencia incluye una propiedad comercial ubicada en el centro de la ciudad, específicamente un edificio de apartamentos de 4 pisos en la Avenida Central 847, así como una cuenta bancaria con fondos equivalentes a $250,000. Para proceder con los trámites correspondientes, necesitamos que se presente en nuestras oficinas con la documentación que le adjuntamos en esta carta. Dejé caer la carta como si quemara. Miguel tenía una herencia de $250,000 y un edificio de apartamentos. ¿Por qué nunca me lo había dicho? ¿Por qué habíamos vivido contando centavos durante 40 años si había dinero esperándolo? Revisé el resto del contenido del sobre. Había copias de documentos de propiedad, estados de cuenta bancarios, y una nota manuscrita que reconocí inmediatamente. Era la letra de Miguel. Juli, mi amor, si estás leyendo esto es porque algo me pasó y finalmente encontraste estos papeles. Perdóname por no haberte contado. Cuando llegó esta carta, tú estabas tan emocionada con nuestros planes de comprar una casa con nuestros ahorros, que no tuve corazón para decirte que había otra opción. Quería que nuestro logro fuera completamente nuestro, resultado de nuestro trabajo y sacrificio juntos. Guardé estos papeles pensando que algún día te los mostraría, pero siempre encontraba excusas para posponerlo. Ahora que ya no estoy, son tuyos. El edificio debe valer mucho más ahora después de tantos años. Úsalo para ser feliz, para vivir sin preocupaciones económicas. Perdóname por ser tan terco. Te amo más que a mi propia vida. Miguel. Las lágrimas empañaron mi vista. Miguel, mi querido Miguel, había guardado este secreto durante 15 años para proteger mi orgullo, para que nuestro sueño de comprar una casa fuera realmente nuestro logro. Pero ahora, leyendo los documentos con más cuidado, me di cuenta de algo importante. Según las fechas, Miguel había muerto antes de que expirara el plazo para reclamar la herencia. Técnicamente, ahora la herencia me correspondía a mí como su viuda. Con manos temblorosas, busqué en internet el bufete jurídico. Todavía existía. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El lunes a primera hora, marqué al número que aparecía en el papel membretado. Bufete Jurídico Mendoza y Asociados. Buenos días. Buenos días. Habla Julieta Herrera, viuda de Miguel Herrera. Encontré unos documentos sobre una herencia. Un momento, por favor. Después de lo que me pareció una eternidad, una voz masculina se puso al teléfono. Señora Herrera, soy el licenciado Ricardo Mendoza. Llevamos años tratando de contactar a su esposo sobre el caso de don Sebastián Herrera. Dice que encontró los documentos. Sí, licenciado. Mi esposo falleció hace 8 meses, pero acabo de encontrar todos los papeles escondidos en nuestra casa. Entiendo. Bueno, siendo usted la viuda, tiene derecho a reclamar la herencia. Podría venir a nuestras oficinas esta semana para revisar los documentos. Esa misma tarde estaba sentada frente al licenciado Ricardo, un hombre de unos 60 años con cabello gris y expresión seria pero amable. Señora Herrera, antes que nada,
Mis condolencias por la pérdida de su esposo. Segundo, me da muchísimo gusto que por fin podamos cerrar este caso. Han pasado muchos años. Me explicó que don Sebastián había sido un hombre soltero que había invertido en bienes raíces durante toda su vida. Al no tener hijos, había dejado todo a su sobrino más cercano, Miguel. El edificio de apartamentos ha estado siendo administrado por una empresa de bienes raíces durante todos estos años. Los inquilinos han estado pagando renta religiosamente, y el dinero se ha estado acumulando en una cuenta especial. Con los intereses y las rentas de 15 años, estamos hablando de una suma considerable. ¿Cuánto?, pregunté con la voz apenas audible. El licenciado consultó sus papeles. Entre la cuenta bancaria original, los intereses acumulados y las rentas menos gastos administrativos, estamos hablando de aproximadamente $800,000. Y eso sin contar el valor actual del edificio, que debe estar cerca del $1,500,000 por su ubicación. Me quedé sin palabras. $800,000. $1,500,000. Números que nunca había imaginado en mi vida. Pero hay algo más, señora Herrera, continuó el licenciado. Revisando los registros de inquilinos del edificio, veo que uno de los apartamentos está rentado a nombre de Eduardo Herrera. Es familiar suyo. Mi sangre se heló. Es mi hijo. Ah, qué coincidencia. Bueno, según nuestros registros, tiene varios meses de atraso en el pago de la renta. La empresa administradora ha estado siendo paciente, pero ya iniciaron el proceso de desalojo. Eduardo. Mi Eduardo estaba viviendo en un apartamento que, sin saberlo ninguno de los dos, me pertenecía. Y estaba a punto de ser desalojado por falta de pago. Licenciado, dije con la voz firme que no había usado en meses, ¿qué necesito hacer para tomar posesión de mi herencia inmediatamente? Bueno, hay algunos trámites, pero al tener todos los documentos originales y siendo usted la viuda legítima, podríamos tener todo listo en una semana. Perfecto. Y quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie debe saber que yo soy la nueva propietaria hasta que yo lo decida. El licenciado asintió con una sonrisa que me pareció entender más de lo que decía. Por supuesto, señora Herrera. La discreción es parte de nuestros servicios. Salí del bufete con las piernas temblorosas, pero con una sensación que no había experimentado en meses. Poder. Por primera vez desde que Miguel murió, tenía control sobre mi vida. Esa noche, sentada en mi cocina con los documentos extendidos sobre la mesa, comencé a planear cuidadosamente lo que haría a continuación. Dulce había querido jugar sucio conmigo, había manipulado a mi hijo, me había humillado en mi propia casa y luego me había dejado sola y abandonada. Pero ella no sabía que el juego había cambiado completamente. Ya no era la viuda indefensa y sola que podía ser pisoteada. Ahora tenía recursos, tenía propiedades, y más importante que todo, tenía una oportunidad de demostrarle a mi familia quién era realmente Julieta Herrera. La guerra que Dulce había comenzado estaba lejos de terminar. Pero ahora las reglas eran muy diferentes, y yo tenía todas las cartas ganadoras en mi poder. Solo tenía que jugarlas con la paciencia y la sabiduría que me habían dado 62 años de vida. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, seguía siendo la misma Julieta de siempre. Me levantaba, desayunaba sola, veía mis novelas, regaba mis plantas. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Tenía un secreto que me daba una fuerza que no había sentido jamás. Cada mañana, después de tomar mi café, estudiaba los documentos de la herencia como si fuera mi trabajo. Aprendí sobre bienes raíces, sobre rentas, sobre administración de propiedades. Fui a la biblioteca y saqué libros sobre inversiones, sobre derechos de inquilinos, sobre todo lo que necesitaba saber para manejar mi nueva situación. El licenciado Ricardo me había dado el contacto de la empresa que administraba el edificio. Me presenté como la nueva propietaria y pedí todos los reportes de los últimos años. Quería entender cada detalle de mi propiedad antes de tomar cualquier decisión. Señora Herrera, me explicó la administradora, una mujer eficiente llamada Antonia, el edificio tiene 16 apartamentos, todos rentados excepto uno que está en remodelación. Los ingresos mensuales son de aproximadamente $25,000. $25,000 al mes. Más dinero del que Miguel y yo habíamos ganado en años enteros. Hay algunos inquilinos con atrasos, continuó Antonia, pero en general es un edificio muy estable.
El caso más complicado es el apartamento 3B. Los inquilinos tienen 4 meses de atraso y no responden a nuestras comunicaciones. ¿Cuál es el nombre del inquilino?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eduardo Herrera. Curiosamente, tiene el mismo apellido que usted. Es mi hijo, admití. Antonia me miró sorprendida. Qué coincidencia tan extraña. Bueno, en ese caso tal vez usted pueda ayudarnos a comunicarnos con él. Hemos tratado de ser pacientes porque tiene niños pequeños, pero el atraso ya es considerable. ¿Cuánto debe?, pregunté. 4 meses a $1,200 mensuales, más los recargos por mora. Estamos hablando de aproximadamente $6,000. $6,000 que Eduardo no tenía. Dinero que debía sin saber que me lo debía a mí. Antonia, quiero que suspenda el proceso de desalojo por ahora. Pero no le diga a mi hijo que yo soy la propietaria. Eso es muy importante. Solo dígale que la nueva dueña está considerando opciones de pago. Por supuesto, señora Herrera. ¿Alguna instrucción específica? Por ahora, solo observemos. Manténgame informada de todo lo que pase con ese apartamento y con todos los demás inquilinos. Durante la siguiente semana, comencé a hacer algo que nunca había hecho en mi vida: investigar. Manejé hasta el edificio que ahora me pertenecía y me quedé sentada en mi auto, observando. Era un edificio hermoso de 4 pisos en una zona muy buena de la ciudad. Entendí por qué valía tanto dinero. Vi salir y entrar a varios inquilinos. Todos parecían personas trabajadoras, familias normales. Y entonces, el miércoles por la tarde, los vi a ellos. Eduardo salía del edificio con los hombros caídos, caminando como un hombre derrotado. Detrás de él venía Dulce, gritándole algo que no pude escuchar desde la distancia. Los niños caminaban en silencio, con las cabezas bajas. Mi corazón se partió al verlos. Por mucho que Dulce me hubiera lastimado, esos eran mis nietos. Y Eduardo, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero me mantuve firme. Tenía un plan, y para que funcionara, necesitaba paciencia. Al día siguiente llamé a Antonia. ¿Alguna novedad con el apartamento 3B? Sí, señora Herrera. Su hijo vino a la oficina ayer. Estaba muy alterado, pidiendo más tiempo para conseguir el dinero. Dice que está buscando un segundo trabajo. ¿Y qué le dijeron? Lo que usted me pidió, que la nueva propietaria estaba considerando opciones, pero que necesitábamos una respuesta pronto. Perfecto. Ahora quiero que haga algo más. Investigue discretamente la situación financiera de todos mis inquilinos. Quiero saber quiénes están pasando por dificultades, quiénes necesitan ayuda, quiénes son buenos inquilinos que merecen consideración especial. Durante las siguientes 2 semanas, Antonia me presentó un reporte completo. Había una señora mayor en el segundo piso que había perdido parte de su pensión y estaba atrasada 2 meses. Una familia joven en el 4º piso donde el padre había tenido un accidente y no podía trabajar. Varios casos de personas buenas atravesando momentos difíciles. Antonia, quiero condonar las deudas de todos los inquilinos que están pasando por situaciones difíciles genuinas. Pero hay una condición: que firmen un acuerdo de no revelar la identidad de la propietaria. ¿Todos, señora Herrera? Eso es mucho dinero. Tengo dinero suficiente. Lo que quiero es tener inquilinos felices y estables. ¿Cuántas personas estaríamos ayudando? Incluyendo a su hijo, serían 6 familias con un total de $22,000 en atrasos. Perfecto. Pero a mi hijo no. A él déjelo al final. ¿Por qué? Porque él necesita aprender algo que los demás ya saben, que las acciones tienen consecuencias. Mientras Antonia ejecutaba mi plan de ayudar a los otros inquilinos, yo continué mi transformación silenciosa. Fui a la peluquería por primera vez en meses y me hice un corte moderno. Compré ropa nueva, elegante pero no ostentosa. Comencé a hacer ejercicio, a cuidar mi postura, mi forma de caminar. No era vanidad. Era estrategia. Quería estar preparada para el momento en que me revelara. Quería que cuando Dulce me viera, no reconociera a la mujer quebrada y derrotada que había dejado sola en una casa demasiado grande. También comencé a estudiar a Dulce. Pregunté discretamente a Aurora, mi vecina, si sabía algo sobre ella.
Ay, Julieta, esa mujer me daba mala espina desde el principio, me confesó Aurora mientras tomábamos café en su cocina. Siempre presumiendo de cosas que obviamente no podían costear. Los niños llevaban tenis caros, pero Eduardo se veía cada vez más demacrado. ¿Sabes algo más? Bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero una vez escuché una discusión muy fea. Ella le gritaba a Eduardo que él era un inútil, que no servía para mantener a su familia. Cosas muy hirientes. Cada pieza de información era valiosa. Dulce era una manipuladora que había aislado a Eduardo de mí para tener control total sobre él. Pero las manipuladoras tienen una debilidad. Necesitan sentirse superiores, necesitan presumir, necesitan tener poder sobre otros. Y yo estaba a punto de quitarle todo el poder que creía tener. 3 semanas después de tomar posesión de mi herencia, Antonia me llamó con urgencia. Señora Herrera, su hijo acaba de venir a la oficina con su esposa. Estaban muy alterados. Aparentemente recibieron el aviso final de desalojo. ¿Qué dijeron exactamente? La esposa estaba gritando que era injusto, que tenían derechos, que iban a demandar. Su hijo se veía avergonzado, tratando de calmarla. Le dijeron que necesitaban hablar directamente con la nueva propietaria. ¿Y qué les respondiste? Lo que acordamos. Que la propietaria es una persona muy privada que no se reúne directamente con inquilinos, pero que todo se maneja a través de nosotros. Perfecto. Ahora viene la parte importante. Antonia, quiero que les digas que la propietaria está dispuesta a considerar un plan de pagos, pero solo si se reúnen con su representante legal el próximo viernes a las 3 de la tarde en tu oficina. ¿Su representante legal? Sí. El licenciado Ricardo va a representarme en esa reunión. Pero hay algo más. Diles que si faltan a la cita o llegan tarde, el proceso de desalojo continuará inmediatamente sin más oportunidades. Entendido, señora Herrera. Después colgué y llamé al licenciado Ricardo. Licenciado, necesito que me ayude con algo muy especial. Quiero que represente mis intereses en una reunión con mi hijo y mi nuera, pero sin revelar que yo soy la propietaria. Por supuesto, señora Herrera. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Quiero observar. Quiero escuchar lo que dicen cuando creen que están hablando con un extraño. Quiero ver cómo se comportan cuando no pueden manipular la situación. Entiendo. ¿Y después? Después decidiremos el siguiente paso basándonos en lo que veamos. El viernes se acercaba rápidamente, y con él, el momento en que por fin vería el verdadero carácter de las personas que una vez consideré mi familia. Era el momento de descubrir si Eduardo realmente había cambiado tanto como parecía, o si todavía quedaba algo del hijo que había criado con tanto amor. Pero más importante que eso, era el momento de ver hasta dónde era capaz de llegar Dulce para salirse con la suya. Y algo me decía que estaba a punto de descubrir cosas que cambiarían todo para siempre. El viernes por la mañana me levanté más temprano que nunca. Había dormido mal toda la semana, ensayando mentalmente lo que podría pasar en esa reunión. Me vestí con cuidado, un traje gris elegante que había comprado especialmente para la ocasión, zapatos cómodos pero formales, y un maquillaje sutil que me hacía ver segura y profesional. A las 2 de la tarde ya estaba estacionada a media cuadra de las oficinas de administración del edificio. Desde ahí podía ver la entrada sin ser vista. Mi plan era simple: entrar después de que llegaran Eduardo y Dulce, sentarme en la sala de espera como si fuera cualquier cliente, y escuchar todo lo que pudiera. A las 2:55 vi llegar el auto viejo de Eduardo. Se estacionó enfrente y por un momento nadie se bajó. Pude ver a través del parabrisas que estaban discutiendo. Dulce movía las manos agitadamente, obviamente dándole instrucciones a Eduardo sobre qué decir y cómo comportarse. Finalmente se bajaron. Eduardo llevaba una camisa arrugada y pantalones que le quedaban grandes, como si hubiera perdido peso. Dulce, en cambio, llevaba un vestido rojo ajustado y tacones altos, como si fuera una fiesta en lugar de una reunión para salvar su hogar. Lo seguí a distancia y entré al edificio 5 minutos después. La recepcionista, que ya sabía de mi plan, me dirigió discretamente hacia una silla en la sala de espera desde donde podría escuchar todo lo que pasara en la oficina de Antonia. Buenos días. Escuché la voz profesional del licenciado Ricardo. Soy Ricardo Mendoza, representante legal de la propietaria del edificio. Entiendo que ustedes son Eduardo y Dulce Herrera. Sí, somos nosotros.
respondió Eduardo con voz nerviosa. Licenciado, queremos resolver esta situación. Sabemos que debemos dinero, pero hemos tenido circunstancias muy difíciles. Déjame hablar a mí, interrumpió Dulce con esa voz aguda que yo conocía tan bien. Mire, licenciado, esto es un abuso. Nosotros somos buenos inquilinos. Nunca hemos causado problemas. 4 meses de atraso no justifica un desalojo. Señora, según nuestros registros, ustedes no han hecho ni un solo pago desde hace 4 meses, ni siquiera parcial. ¿Pueden explicar las razones? Las razones son personales, respondió Dulce altanera. Pero podemos pagar todo lo que debemos si nos dan tiempo razonable. Mentía descaradamente. Yo sabía que no tenían dinero para pagar ni una fracción de lo que debían. ¿Qué consideran tiempo razonable?, preguntó el licenciado. 6 meses, dijo Dulce sin dudarlo. Y queremos que se eliminen todos los recargos por mora. No es justo cobrar intereses cuando la situación no es culpa nuestra. No podía creer su descaro. No solo quería tiempo sin pagar, sino que además exigía que se eliminaran las penalizaciones. Dulce, tal vez no deberíamos, comenzó a decir Eduardo, pero ella lo calló con una mirada. Eduardo, yo me encargo. Tú no sabes negociar. Mi hijo se encogió en su silla como un niño regañado. Me dolió ver cómo esa mujer lo había anulado completamente. Además, continuó Dulce, queremos conocer a la propietaria. Tenemos derecho a hablar directamente con ella. Estos intermediarios son innecesarios. Me temo que eso no es posible, respondió Ricardo firmemente. La propietaria es una persona muy privada que prefiere manejar sus asuntos a través de representantes legales. ¿Por qué? ¿Qué tiene que esconder?, insistió Dulce. A mí me parece sospechoso. ¿Cómo sabemos que realmente existe una nueva propietaria? ¿Cómo sabemos que no es una estafa para sacarnos del apartamento? El licenciado mantuvo la calma profesional. Señora, puedo asegurarle que todo está en perfecto orden legal. La propietaria adquirió este edificio de manera completamente legítima. Bueno, pues entonces que se presente, exigió Dulce. Nosotros tenemos hijos pequeños. Esta incertidumbre los está afectando. Como madre, tengo derecho a saber con quién estoy tratando. Usando a los niños como escudo. Típico de Dulce. Mire, licenciado, intervino Eduardo finalmente. Entendemos que debemos dinero. Hemos tenido problemas familiares muy complicados. Mi madre. Bueno, tuvimos una situación muy difícil con ella y eso nos afectó económicamente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué iba a decir sobre mí? ¿Qué tipo de situación?, preguntó Ricardo. Mi suegra es una mujer muy complicada, saltó Dulce inmediatamente. Nos invitó a vivir con ella y después nos echó sin ninguna justificación. Nosotros habíamos dejado nuestro apartamento anterior confiando en ella, y de repente nos quedamos sin lugar donde vivir. Eso suena muy difícil, comentó Ricardo neutralmente. Sí, y todo por el egoísmo de una vieja amargada que prefiere vivir sola en una casa enorme antes que ayudar a su propia familia, continuó Dulce con veneno en la voz. Eduardo perdió trabajos por el estrés de la situación, los niños tuvieron que cambiar de escuela, fue un desastre total. Cada palabra era como una puñalada. Pero lo que más me dolía era que Eduardo no me defendía. Simplemente se quedaba callado mientras Dulce me pintaba como un monstruo. La verdad, licenciado, añadió Dulce con voz dramática, es que estamos pagando las consecuencias de confiar en una familia que nos traicionó. Por eso pedimos consideración. No es culpa nuestra estar en esta situación. Entiendo, dijo Ricardo. Y actualmente tienen ingresos estables. Eduardo está trabajando en construcción, respondió Dulce, pero el trabajo no es constante. Yo estoy buscando empleo, pero es difícil porque tengo que cuidar a los niños. Otra mentira. Según mis observaciones, Dulce no había buscado trabajo ni un solo día. ¿Cuánto pueden pagar mensualmente de manera realista?, preguntó el licenciado. $500, dijo Dulce sin dudarlo. Y queremos que se congele la renta en esa cantidad hasta que mejore nuestra situación. $500 cuando la renta era 1,200. Básicamente quería vivir gratis. Señora Herrera, dijo Ricardo con paciencia profesional, esa cantidad no cubre ni la mitad de la renta actual.
No es una propuesta viable. ¿Por qué no?, explotó Dulce. ¿Acaso su cliente necesita el dinero? Si tiene un edificio entero, obviamente tiene dinero de sobra. Nosotros tenemos niños que necesitan estabilidad. El hecho de que alguien tenga propiedades no significa que deba regalar el uso de las mismas, respondió Ricardo firmemente. Ah, ya veo, gritó Dulce. Es una de esas propietarias ricas y sin corazón que solo ve a los inquilinos como números. Probablemente es una vieja sin familia que no entiende lo que es tener responsabilidades. Si hubiera sabido lo cerca que estaba de la verdad. Dulce, por favor, baja la voz, murmuró Eduardo avergonzado. No. Ya estoy harta de que nos traten mal. Primero tu madre nos humilla y nos echa a la calle, y ahora esta mujer anónima quiere hacer lo mismo. No voy a permitir que mi familia siga siendo víctima de mujeres egoístas. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No podía seguir escuchando cómo Dulce me comparaba con una propietaria sin corazón cuando esa propietaria era yo. No podía tolerar que siguiera manipulando la situación y usando a mis nietos como chantaje emocional. Me levanté de mi silla y caminé hacia la oficina de Antonia. Toqué la puerta suavemente. Adelante, dijo Ricardo. Abrí la puerta y entré. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo me miró como si hubiera visto un fantasma. Dulce se quedó con la boca abierta, su dedo índice todavía en el aire de cuando estaba gesticulando. Buenas tardes, dije con la voz más calmada que pude reunir. Soy Julieta Herrera, la propietaria del edificio. Eduardo se puso pálido como un papel. Mamá, ¿qué? ¿Cómo? Dulce tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando lo hizo, fue explosivo. Tú eres la propietaria. Esto es imposible. No es imposible, Dulce. Es la realidad. Pero ¿cómo puedes ser dueña de este edificio? Tú no tienes dinero. Tú eres una viuda que limpiaba oficinas. La corregí. Ahora soy una mujer que heredó un edificio de apartamentos, entre otras cosas. Eduardo seguía sin poder articular palabra. Lo miraba como si tratara de entender un idioma extranjero. Durante los últimos 20 minutos he estado escuchando cómo me describían. Continué con voz serena. Una vieja amargada, una mujer sin corazón, una propietaria egoísta. Es interesante saber lo que realmente piensan de mí. Mamá, logró decir Eduardo finalmente. Yo no sabía. Claro que no sabías. Pero tampoco me defendiste cuando Dulce me llamó vieja amargada. Te quedaste callado mientras ella inventaba mentiras sobre lo que pasó en mi casa. Dulce había recuperado la compostura y ahora me miraba con odio puro. Esto es una trampa, siseó. Tú planificaste todo esto. Nos tendiste una trampa cruel y perversa. No, Dulce. Yo simplemente soy dueña de mi propiedad y tengo el derecho de saber qué tipo de personas viven en ella. Esto es venganza. Nos vas a echar porque estás resentida. La miré directamente a los ojos. No, Dulce. Ustedes se van a ir porque no pueden pagar la renta y porque han demostrado exactamente el tipo de personas que son. Eduardo finalmente encontró su voz, pero lo que dijo me rompió el corazón. Mamá, si vas a echarnos, hazlo ya. No juegues más con nosotros. Mi hijo, pidiéndome que lo echara en lugar de luchar por nuestra relación. Dulce había ganado. Había destruido completamente el vínculo entre nosotros. Pero yo no había llegado hasta ahí para rendirme. Tenía una última carta por jugar, y era momento de ponerla sobre la mesa. Eduardo, dije manteniendo la calma a pesar de que mi corazón se desgarraba, antes de tomar cualquier decisión, necesito que escuches algo muy importante. Dulce se puso de pie bruscamente. No, ya escuchamos suficiente de ti. Vámonos, Eduardo. Siéntate, Dulce, le dije con una autoridad que no sabía que tenía. Esta conversación no ha terminado. Tú no me das órdenes. En realidad, sí puedo. Este es mi edificio, esta es mi oficina, y ustedes están aquí porque deben 4 meses de renta. Así que siéntense y escuchen. Eduardo jaló suavemente del brazo a Dulce, quien se sentó de mala gana, fulminándome con la mirada. Eduardo, durante estos meses he estado investigando qué tipo de propietaria quería ser.
He conocido a todas las familias que viven en este edificio, he escuchado sus historias, he entendido sus problemas. Mi hijo me miraba confundido, sin entender a dónde quería llegar. ¿Sabes qué descubrí? Que la señora Miriam del segundo piso es viuda como yo, y estaba pasando problemas económicos porque le redujeron su pensión. ¿Sabes qué hice? Le condoné toda su deuda y le bajé la renta a la mitad. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?, interrumpió Dulce. Tiene que ver con que también descubrí que la familia González del cuarto piso estaba atrasada porque el padre tuvo un accidente laboral. Les condoné la deuda y les di 3 meses gratis para que se recuperaran. Eduardo parpadeó, procesando la información. En total, he perdonado más de $20,000 en deudas a 6 familias de este edificio. Familias que estaban pasando por dificultades reales, que me pidieron ayuda con humildad, que reconocieron sus errores y mostraron gratitud. Entonces, ¿por qué nosotros no?, preguntó Eduardo con voz pequeña. Porque en 20 minutos de conversación, ustedes no mostraron humildad ni una sola vez. Solo exigencias, mentiras y falta de respeto. Dulce exigió que eliminaran los recargos, que redujeran la renta a menos de la mitad y que les dieran 6 meses gratis. Pero lo más importante. Hice una pausa y miré directamente a mi hijo. Lo más importante es que ninguno de los dos asumió responsabilidad por sus decisiones. Todo fue culpa mía, de la vieja amargada, que los echó sin justificación. Pero mamá, comenzó Eduardo. No he terminado, lo interrumpí. Eduardo, ¿quieres saber lo que realmente me dolió? No fue que Dulce me insultara. Fue que tú no me defendiste. Que te quedaste callado mientras ella inventaba una versión falsa de lo que pasó en mi casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Eduardo. Mamá, tu esposa dijo que soy una vieja sin familia que no entiende las responsabilidades. Pero yo entiendo perfectamente las responsabilidades. Durante 40 años trabajé día y noche para que tú tuvieras todo lo que necesitabas. Cuando enfermaste de pequeño, vendí mis pocos anillos para pagar los medicamentos. Cuando querías ir a la excursión escolar, tu padre y yo comimos frijoles una semana entera para juntar el dinero. Dulce se removía incómoda en su silla, pero por primera vez se quedó callada. Y cuando creciste y te casaste, nunca dejé de apoyarte. Nunca critiqué tus decisiones, nunca me metí en tu matrimonio, nunca les pedí nada a cambio de todo lo que habíamos dado por ti. Mamá, yo sé que lo único que pedí fue respeto en mi propia casa. Que me consultaran antes de tomar decisiones que afectaran mi vida. Que me trataran como a la dueña del lugar que había comprado con mis ahorros, no como a una huésped tolerada. Eduardo se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar abiertamente. Eduardo, dijo Dulce con voz dura, no la escuches. Te está manipulando con culpa. Manipulando, repetí. Dulce, durante 3 meses tu esposo ha vivido pagando renta sin saber que me la estaba pagando a mí. Durante 3 meses he sabido que estaban en problemas y no he hecho nada por echarlos inmediatamente como podría haber hecho cualquier propietaria. Si hubiera querido venganza, los habría desalojado el primer día. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?, preguntó Eduardo levantando la cabeza. Porque quería entender qué tipo de hombre se había convertido mi hijo. Quería saber si todavía quedaba algo del niño que crié con tanto amor, o si Dulce había logrado borrarlo completamente. El silencio en la oficina era pesado como plomo. Ricardo se había quedado inmóvil, entendiendo que estaba presenciando algo mucho más profundo que una simple disputa entre propietaria e inquilinos. ¿Y qué decidiste?, preguntó Eduardo con voz quebrada. Respiré profundo antes de responder. Esta era la pregunta más importante de mi vida. Decidí que mi hijo está perdido, pero que mis nietos todavía pueden salvarse. Dulce saltó de su silla. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que voy a hacer algo que debí haber hecho hace años. Voy a luchar por mi familia de verdad. Eduardo, le dije directamente, tú me puedes odiar si quieres. Puedes pensar que soy la peor madre del mundo. Pero no voy a permitir que mis nietos crezcan viendo cómo su padre es humillado constantemente, cómo su madre manipula cada situación, cómo viven en la inestabilidad porque ustedes no pueden manejar sus responsabilidades como adultos. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Eduardo con temor en la voz. Voy a ofrecerte algo que nunca pensé que tendría que ofrecer a mi propio hijo.
Te voy a dar una oportunidad de ser el hombre que sé que puedes ser. Saqué un sobre que había preparado esa mañana. Aquí hay $6,000 en efectivo. Es suficiente para pagar toda tu deuda de renta. También hay un contrato donde me comprometo a mantener tu renta congelada en el precio actual durante 2 años, sin aumentos. Eduardo y Dulce me miraron incrédulos. Pero hay condiciones muy específicas, continué. Primera, Dulce debe buscar y conseguir un trabajo de tiempo completo en los próximos 30 días. Segunda, Eduardo debe inscribirse en clases de capacitación técnica para conseguir un mejor empleo. Tercera, todos los domingos, los niños vendrán a pasar el día conmigo en mi casa. Eso es chantaje, gritó Dulce. No, Dulce. Eso se llama responsabilidad. Si quieren mi ayuda, necesitan demostrar que están dispuestos a cambiar. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Eduardo. Entonces el proceso de desalojo continúa inmediatamente, y ustedes tienen hasta el lunes para desocupar el apartamento. Dulce se puso histérica. Eduardo, no puedes aceptar esto. Nos está extorsionando. Está usando nuestros propios hijos en nuestra contra. No, Dulce, dijo Eduardo con una voz que hacía años no le escuchaba, una voz firme y decidida. Está ofreciéndonos una oportunidad que no merecemos. Se puso de pie y me miró a los ojos por primera vez en meses. Mamá, acepto todas tus condiciones. Y te pido perdón por todo. Por no defenderte, por permitir que te faltaran al respeto, por ser un cobarde. Dulce lo miró como si se hubiera vuelto loco. Eduardo, ¿estás loco? No puedes tomar esa decisión sin consultarme. Sí puedo, Dulce. Soy el jefe de mi familia, y acabo de recordarlo. Mi hijo se acercó hacia mí y, por primera vez en casi un año, me abrazó. Lloré en sus brazos como no había llorado desde que murió Miguel. Lo siento tanto, mamá, susurró en mi oído. Perdí el rumbo, pero quiero encontrarlo de nuevo. Dulce nos miraba con odio puro, pero ya no importaba. Había recuperado a mi hijo, y estaba decidida a recuperar también a mis nietos. La guerra no había terminado, pero por primera vez en meses, sabía que la estaba ganando. Los meses que siguieron a esa confrontación en la oficina fueron los más reveladores de mi vida. Eduardo cumplió su palabra, se inscribió en un curso de soldadura, comenzó a llegar puntual a casa, y por primera vez en años, vi destellos del hombre responsable que había criado. Dulce, por el contrario, luchó contra cada una de mis condiciones como si fuera una guerra personal. Consiguió un trabajo en una tienda departamental, pero solo después de que Eduardo le dijera claramente que si no lo hacía, él mismo la echaría del apartamento. Los domingos con mis nietos se convirtieron en el motor de mi nueva vida. Sofía, de 8 años, me contaba historias de la escuela mientras preparábamos galletas. Los gemelos, Mateo y Santiago, de 5 años, llenaban mi jardín de risas y travesuras que hacían que mi casa volviera a sentirse viva. Abuela Juli, me dijo Sofía un domingo mientras pintábamos en la cocina, ¿por qué mamá siempre está enojada cuando regresamos de tu casa? Mi corazón se encogió. ¿Qué dice tu mamá, mi amor? Dice que tú nos das muchos dulces para ponernos en contra de ella. Pero yo no entiendo por qué estar contigo sería estar en contra de mamá. Esa noche llamé a Eduardo. Hijo, necesitamos hablar sobre lo que Dulce les dice a los niños. Lo sé, mamá. Estoy trabajando en eso. Pero no es fácil. Cada vez que vengo de trabajar, tengo que escuchar cómo Dulce se queja de ti durante horas. Eduardo, los niños no deben estar en medio de los problemas de los adultos. Tienes razón. Voy a ser más firme con ella. Pero las cosas no mejoraron. Si acaso, empeoraron. Dulce comenzó a sabotear sutilmente los domingos familiares. De repente, los niños tenían fiebre los sábados por la noche que mágicamente desaparecía los lunes. O había emergencias familiares que requerían que se quedaran en casa. Una tarde de diciembre, mientras Aurora y yo tomábamos café en su cocina, me desahogué completamente. Aurora, siento que estoy perdiendo esta batalla. Eduardo está cambiando, pero Dulce está empeorando. Y los niños están confundidos en el medio de todo esto. Julieta, me dijo Aurora con esa sabiduría que dan los años, a veces la gente necesita tocas fondo para poder cambiar de verdad.
Dulce todavía cree que puede manipular la situación a su favor. ¿Qué quieres decir? Que mientras ella sienta que tiene opciones, va a seguir luchando contra ti. Pero cuando se dé cuenta de que no tiene escapatoria, entonces va a tener que decidir si realmente quiere luchar por su familia o si prefiere seguir siendo una víctima. Las palabras de Aurora resultaron ser proféticas. En enero, Eduardo me llamó a las 11 de la noche, con la voz quebrada. «Mamá, ¿puedes venir?» Dulce se fue. Llegué a su apartamento en 15 minutos. Lo encontré sentado en el sofá con los 3 niños durmiendo a su alrededor, todos abrazados a él como si tuvieran miedo de que él también desapareciera. «¿Qué pasó?», le pregunté susurrando. «Llegué del trabajo y encontré una nota. Dice que está cansada de que la controlen, que se va a casa de su madre por un tiempo para pensar las cosas». Mi primer instinto fue sentir alivio, pero al ver la cara devastada de mi hijo, supe que esto era más complicado. Los niños saben. Sofía vio la nota antes que yo. Está destrozada. Cree que es culpa suya porque ayer le dijo a Dulce que quería pasar la Navidad contigo. Durante los siguientes días, ayudé a Eduardo a mantener la rutina de los niños mientras procesábamos lo que había pasado. Dulce llamaba esporádicamente, siempre con excusas sobre por qué no podía regresar todavía. «Eduardo», le decía por teléfono, «necesito tiempo para sanar del daño que tu madre me ha hecho. No puedo regresar mientras ella siga controlando nuestras vidas». Incluso desde la distancia, seguía manipulando la situación para que yo fuera la villana. Pero algo hermoso comenzó a suceder en esas semanas. Sin la presencia tóxica de Dulce, Eduardo comenzó a florecer como padre. Los niños, aunque tristes por la ausencia de su madre, empezaron a relajarse. Las cenas se volvieron momentos de conversación en lugar de campos de batalla. «Papá», le dijo Mateo una noche, «ya no vamos a tener que caminar en puntas de pie cuando mamá esté durmiendo». Eduardo me miró con lágrimas en los ojos cuando me contó esa conversación. «Mamá, no me había dado cuenta de cómo el ambiente en casa afectaba a los niños». A finales de febrero, después de 6 semanas de ausencia, Dulce regresó. Pero no regresó arrepentida o dispuesta a cambiar. Regresó con ultimátums. «Eduardo», le dijo la noche de su regreso, «he tomado una decisión. O tu madre se quita completamente de nuestras vidas, o yo me llevo a los niños y me mudo permanentemente con mi madre». Mi hijo me llamó esa noche, llorando. «Mamá, no sé qué hacer. No quiero perderte otra vez, pero tampoco puedo perder a mis hijos». «Eduardo», le dije con toda la firmeza que pude reunir, «no tienes que elegir entre tus hijos y yo. Lo que tienes que elegir es entre una vida basada en chantajes y manipulación, o una vida basada en respeto y amor verdadero». Pero ella amenaza con llevarse a los niños. «Hijo, Dulce puede amenazar lo que quiera, pero llevarse a los niños no es tan fácil como ella cree. Tú eres su padre, tienes derechos. Y más importante que eso, tienes responsabilidades hacia ellos que no puedes abandonar por miedo». Esa conversación marcó un punto de quiebre para Eduardo. Al día siguiente, hizo algo que jamás pensé que tendría el valor de hacer. «Dulce», le dijo con una calma que yo no le había visto en años, «no voy a elegir entre mi madre y tú, porque esa no es una elección justa. Lo que voy a hacer es elegir el tipo de hogar que quiero para mis hijos». «¿Qué quieres decir?», le preguntó ella. «Quiero decir que si no puedes respetar a mi madre, si no puedes vivir en paz con mi familia, entonces tal vez realmente es mejor que te vayas. Pero los niños se quedan conmigo». Dulce se puso histérica, gritando que él no podía quitarle a sus hijos, amenazando con demandarlo, con arruinarlo. Pero por primera vez, Eduardo no cedió. «Dulce, los niños necesitan estabilidad. Necesitan un hogar donde no tengan que caminar en puntas de pie, donde no tengan que ser testigos de discusiones constantes, donde puedan tener una relación sana con toda su familia, incluyendo a su abuela». «Está bien», gritó Dulce finalmente. «Me voy. Pero algún día te vas a arrepentir de haber elegido a esa vieja sobre la madre de tus hijos». Y se fue. Esta vez de verdad. Los primeros días fueron difíciles. Los niños lloraban por su madre, y Eduardo luchaba con sentimientos de culpa y miedo. Pero gradualmente, algo maravilloso comenzó a emerger, una familia real. Eduardo se mudó a una casa más grande que yo le ayudé a conseguir. Los niños florecieron en un ambiente de paz.
Yo volví a ser la abuela que siempre quise ser, presente pero no invasiva, amorosa pero no controladora. 6 meses después, una tarde de septiembre, estaba en mi jardín cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a Dulce parada ahí, muy diferente a la mujer que había conocido. Se veía cansada, humilde, quebrada. «Julieta», me dijo con voz pequeña, «¿podemos hablar?». La invité a pasar. Nos sentamos en mi sala, la misma sala donde una vez había declarado que iba a ser la casa de la familia. «Vengo a pedirte perdón», dijo con lágrimas en los ojos. «Y a pedirte ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?». «Quiero recuperar a mi familia. Pero he entendido que eso significa cambiar completamente quién he sido. ¿Crees que es posible?». La miré por un largo momento. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: humildad genuina. «Dulce», le dije finalmente, «creo que todo es posible cuando las personas realmente quieren cambiar. Pero cambiar no es fácil, y tú has lastimado mucho a mucha gente». «Lo sé. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reparar el daño». Esa conversación fue el comienzo de algo que nunca pensé que sería posible: una relación real entre Dulce y yo. No fue rápido, no fue fácil, pero con terapia familiar, mucho trabajo y mucha paciencia, logramos construir algo nuevo. Hoy, 2 años después, cuando me siento en mi jardín viendo a mis nietos jugar mientras Eduardo y Dulce trabajan juntos para ser mejores padres y mejores personas, pienso en Miguel. Pienso en cómo su último regalo de amor, esa herencia que guardó en secreto, no solo me dio seguridad económica, sino que me dio las herramientas para salvar a mi familia. A veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que decidir entre ser víctimas o ser guerreras. Yo elegí ser una guerrera silenciosa, y al final, el silencio resultó ser más poderoso que todos los gritos del mundo. Como le digo ahora a Dulce cuando me ayuda en la cocina los domingos: «Mija, el verdadero poder no está en controlar a otros. Está en controlarse a uno mismo y en amar sin condiciones, pero con límites claros». Y me perdono a mí misma por haber tardado tanto en encontrar mi fuerza.